Capítulo 4. El descubrimiento. Igual que antes, la situación no tardó en cambiar de un segundo a otro. Un viento suave empezó a mover las ramas de los árboles, creando la impresión de que estaban hablando entre ellos, como planificando algo. Todo aquello les pareció muy extraño. Se preguntaban si su imaginación había ido demasiado lejos y si lo habían notado todos, o alguno que otro se habría vuelto loco con tantos acontecimientos extraños. Pero no podían saberlo, porque nadie se atrevía a hablar. Andaban muy unidos y con mucho cuidado, intentando no hacer ruido, como si intentaran mantenerse escondidos de alguien o pasar desapercibidos. Mirando por casualidad al cielo, Chris observó cómo la luna había sido tragada por unas nubes anormales, negras, y cómo, poco a poco, el cielo entero era cubierto por una masa de nubes negras y densas, o esa era la única explicación razonable que él encontró al ver que el cielo ya no se veía. Simplemente desapareció. Pero su imaginación no paró ahí. Toda aquella oscuridad tan densa en la cual se vieron envueltos le pareció la inmensa boca de un animal gigantesco preparado para engullirlos a todos en el momento menos esperado. El viento parecía disfrutar con aquellos acontecimientos, soplando cada vez más fuerte, empeorando la situación con cada segundo que pasaba. Aún así, el grupo seguía avanzando hasta que de nuevo empezaron a oírse aquellos sonidos provenientes de toda clase de animales salvajes. Los sonidos se oían de todas partes. Parecían rodeados. Por cautela, todos se acercaron a Roberto, poniendo en él toda la esperanza de sobrevivir a la noche más larga de sus vidas. En aquel joven muy delgado, con la mirada fría, como si nada le asustara en aquel entorno terrorífico. Solo cuando miraba de reojo a Alice, la expresión de su cara cambiaba, reflejando sentimientos pocas veces vistos en él. No era una persona fácil de impresionar, pero había algo en Alice que lo atraía como un imán. Aquella chica con cuerpo de sirena, pelo largo y suave, medio rubia y aquella mirada angelical, de una manera u otra, tenía que ser suya. El viento soplaba cada vez más fuerte hasta convertirse en tormenta, pero a Chris no parecía importarle mucho eso ahora. Se mordía los labios de celos. Desde que Alice apareció junto a Martín, muchas preguntas no dejaban de darle vuelta a la cabeza. ¿Dónde habían desaparecido tantas horas? ¿Qué habían hecho? ¿Se habían reconciliado? Se moría por hallar las respuestas a todas esas preguntas para saber cómo separarles para siempre y hacerla suya. Martín era su hermano, pero no se merecía una chica como Alice. Siempre tuvo éxito con las chicas, pero no respetó ni apreció a ninguna. Para él solo eran un pasatiempo. Las conquistaba con su cuerpo de Adonis y con dulces mentiras y falsas promesas. Pero en cuanto se aburría o le salía una chica nueva en el camino, las abandonaba como si fueran un juguete roto. Alice no se merecía nada de todo aquello. Se notaba que era una chica inocente, sensible, tierna y fiel, y seguramente un final como ese la destrozaría por completo. Por eso Chris no descansaría hasta encontrar la manera de evitarle un final tan doloroso como el de las otras.
A Martín no le gustaba nada como aquel héroe aparecido de la nada miraba a su Alice. Había visto algo en su mirada que no le agradaba en absoluto. Le había costado tanto conquistar a aquella chica tan especial que conoció por casualidad cuando menos se lo esperaba, que no pensaba dejar que nadie se la quitase. Pensaba luchar contra todo aquel que se interpusiera en su camino, aunque fuera un desconocido, un amigo o su propio hermano. Alice se sentía tan a gusto rodeada y protegida por los brazos fuertes de su amor, Martín, que no notaba ni el frío ni las miradas de reojo de Roberto y Chris, ni intuía algo de todo aquel círculo de odio, celos y rencor. Había hecho las paces con el chico al que amaba con toda su alma y ya nadie ni nada podía separarles. La había hecho suya de esa manera tan única que nunca nadie podría quitarlo de su alma, donde ni ella sabía cuándo y cómo entró. Los otros solo pensaban en el entorno de pesadilla en el que se encontraban. El viento, el frío, la densa oscuridad, los sonidos y ruidos raros de toda clase, un lugar donde ponerse a salvo, hasta que Johnny vio algo y alertó a todos gritando: «¡Chicos, fijaos! ¡Ahí hay una cueva!». El ánimo de todos cambió como por arte de magia. Sin mediar palabra, dando saltos de alegría, empezaron a correr como locos hacia la cueva para refugiarse lo antes posible. Una vez dentro, todos resoplaron aliviados. Sin aquel viento huracanado no hacía frío, y los ruidos de fuera no se oían por sus risas y comentarios de entusiasmo. Roberto fabricó rápido 2 antorchas. La cueva estaba ahora iluminada por una luz cálida. Cada uno ocupó y ambientó un sitio donde tumbarse y descansar cómodamente. Si antes tenían frío por culpa del viento y no pudieron parar para abrigarse, ahora tenían todo el tiempo del mundo y más. Después de cambiarse de ropa o abrigarse, encendieron una fogata y se pusieron a comer, por fin tranquilos. Tanta hambre tenían que nadie habló durante la cena. Por fin podían relajarse y descansar sin miedo. La entrada de la cueva era tan estrecha que solo podía pasar una sola persona por ahí, así que esos enormes animales, aberraciones de la naturaleza, no tenían ninguna oportunidad de entrar. Por fin estaban a salvo. «¡Vaya! Aquí han estado otras personas antes», gritó Jesse, el más pequeño del grupo y el más inquieto, al encontrar los restos de ceniza de una fogata en un sitio más apartado de la cueva. «Parece que sí», confirmó Chris al ser el primero en llegar donde estaba Jesse para ver su descubrimiento. «De esto hace mucho», constató Roberto al tocar los restos de ceniza de la fogata y al notar que el sitio estaba frío. «¿Y qué pasa con eso?», se extrañó Melissa. Roberto echó una mirada atenta a toda la cueva antes de darle una respuesta a Melissa. «Pues, al parecer, en este sitio no ha pasado nada raro y esto significa que estamos a salvo aquí dentro. Como podéis comprobar, no hay señales de lucha, cosas abandonadas o sangre. Eso lo hemos notado todos al entrar. No hace falta ser un experto en casa para darnos cuenta de estos detalles tan obvios», le interrumpió Martín, fastidiado por la importancia que se daba a aquel héroe desconocido. Roberto notó enseguida el tono ácido de Martín, pero decidió que no es el momento de entrar en una discusión con él. Además, Alice estaba ahí, mirándolos, y sabía que esa no era una buena forma de conquistarla, peleando con su novio. «Chicos, callaos un momento»,
les pidió Rick desde la entrada de la cueva donde había ido a por Foxy. Al quedar todos callados de golpe, pudieron oír lo que había traído a Foxy hasta ahí. Al parecerles imposible lo que oían, uno a uno se acercaron a la entrada a comprobar si eso era cierto. «No puede ser real», dijo Sharon incrédula. «Pues lo es», la contradijo Rick, que había salido fuera para oír mejor. «¿Una vieja canción?», se extrañó Brian. «Parece que proviene de un gramófono de los tiempos de mis abuelos», dedujo Ocean al salir también de la cueva. «¿Un gramófono? Habrán salido los abueletes de viaje y se han traído ese viejo cacharro para recordar su juventud», dijo Jessie riendo a carcajadas. «Este niño empieza a gustarme», dijo Melissa pensando lo mismo que Jessie. ¿De verdad creéis que es una vieja canción? Seguramente es solo el ruido del viento o nuestra imaginación. Estamos tan cansados que ya empezamos a oír cosas tan extrañas. Melissa no había salido de la cueva, ni siquiera se acercó demasiado a la entrada, así que ella casi no percibía los sonidos que provenían de fuera. Sin ganas de dar más la lata a los otros y sus tonterías, volvió a su sitio más al fondo de la cueva, donde se había improvisado una cama bastante cómoda y se tumbó con ganas. «Tengo una idea», exclamó Ocean, acercándose al árbol más alto y más próximo a la cueva. Antes de que alguno reaccionase o preguntase algo, Ocean ya estaba trepando a lo alto del árbol. Estaba tan decidido a comprobar si estaba en lo cierto que ya no notaba el viento furioso golpeándole el cuerpo con fuerza como si quisiera tirarlo abajo. Al llegar a una altura suficiente para lo que buscaba, no pudo contenerse y gritar de alegría al ver que estaba en lo cierto. Los otros no entendían nada. Solo le oyeron gritar contento desde lo alto del árbol. ¡Eureka! ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, preguntó Jennifer asustada al ver a Ocean bajando del árbol a toda velocidad. «Creo que he encontrado algo», dijo Ocean excitado de alegría mientras se acercaba al grupo. «¿Qué es? ¿Qué has descubierto?», preguntó Jessie impaciente. «Al oír aquella canción se me cruzó por la cabeza que, de ser real, cabía la posibilidad de que proviniera de una casa, así que por eso subí al árbol por si veía alguna luz o algún indicio de dónde provenía la música y...» le interrumpió Shawnee ansioso de saber la respuesta ya. «Creo que no muy lejos de aquí hay una casa», gritó Ocean loco de alegría. Melissa, al ver que los otros no volvían dentro de la cueva, intuyó que algo estaba pasando y se reincorporó al grupo que estaba afuera justo en el momento en que Ocean les daba aquella buena noticia. «Me da la impresión de que ya se han vuelto todos locos en este bosque y os creéis en el cuento de Hansel y Gretel. A ver si tenemos suerte y la casa, igual que en el cuento, es de chocolate y nos la podemos comer», dijo Melissa irónicamente, obviamente cansada de aquella fastidiosa excursión y tantos listillos que daban con soluciones que solo les hacían caminar y caminar de un sitio a otro. Los chicos, encantados del posible descubrimiento de Ocean, pasaron de los comentarios de Melissa y se pusieron enseguida a trazar un plan para el grupo que iría a comprobar su teoría. Alice y Martín, bastante cansados después de su reconciliación, prefirieron descansar tranquilos, apartados del resto del grupo, en un rincón más al fondo de la cueva, donde habían improvisado una cama, ignorando por completo lo que estaba pasando fuera de la cueva. Chris, hirviendo por no saber si ha pasado algo entre ellos mientras estuvieron solos por ahí, fingía hacerle compañía a Melissa cuando, en realidad, los estaba vigilando a la espera de un buen momento para todas aquellas preguntas que no dejaban de rondarle la cabeza. Desde que habían vuelto,
A Martín no le notaba cambiado, pero a Alice sí. Había algo en su mirada que no había visto antes. Melissa, bastante cansada, había vuelto a su cama improvisada y se había tumbado para relajarse un poco. Con Chris haciéndole compañía y Alice y Martín abrazados a poca distancia de ella, le resultó imposible. Además, no soportaba ver así de contentos a los recién reconciliados, así que decidió que era hora de intervenir. «Martín, ¿puedes venir un momento, por favor?» Martín, al oír que Melissa le estaba llamando mientras estaba abrazado a su amada, se puso tenso. Por un momento pensó en ignorarla, pero conociéndola, sabía que no dejaría de insistir hasta conseguir lo que quería. Chris, al ver a Martín acercándose, aprovechó el momento y, sin que le vieran, se acercó a hurtadillas a Alice. «¿Estás loca?», le susurró Martín a Melissa furioso, apretándole muy fuerte el cuello con una mano. «¿Quieres que Alice sospeche o que descubra algo?» Sin darse cuenta, Martín apretaba el cuello de Melissa más y más. Melissa quería pedirle que le soltase el cuello, pero no podía. La apretaba tan fuerte que se quedó sin aire, y el dolor que sentía justo debajo de las orejas, donde él apretaba demasiado fuerte con la punta de los dedos, la paralizó por completo. Alice, al ver a Chris yendo hacia ella, se levantó rápido, cogió una antorcha y se metió en un hueco de la pared de la cueva. El hueco era tan estrecho que pensó que Chris no la iba a poder seguir, pero sí que pudo. No quería que la alcanzara, así que siguió caminando por aquella brecha hasta llegar a un túnel más ancho. Ahí se paró en seco preguntándose a dónde llevaría el túnel. Con todo lo que había pasado esa noche, no deseaba hacer ningún descubrimiento más. Aunque no quería hablar con Chris, prefería retroceder y dar con él que seguir adelante por aquel camino desconocido. «Alice», gritó Chris por encima de su hombro, alcanzándola. «¿Estás huyendo de mí?» «No, claro que no», mintió Alice con timidez. «Estoy explorando la cueva, nada más». Viendo el descubrimiento de Alice, Chris se apoyó en su hombro intentando vislumbrar algo a través de la oscuridad de aquel misterioso túnel. «Alumbra un poco más con la antorcha, por favor», le pidió muriendo de curiosidad. Alice no tenía intención de hacer lo que le pedía, pero Chris se apoyó tanto en su hombro que, sin querer, avanzó unos pasos y de repente sintió como la tierra desaparecía bajo sus pies. Estaba en caída libre, seguida muy de cerca de Chris. Intentó agarrarse a algo, pero solo había tierra. Chris la alcanzó y se agarró tan fuerte de su cintura que no hubo manera de soltarse. Estaban en caída libre, abrazados. Al ver que la cara de Melissa se había puesto morada, casi negra, Martín soltó por fin su cuello. Estaba tan fuera de control que, sin darse cuenta, casi la mata. Al soltarle el cuello, Melissa casi se desploma de no haberle apoyado él la cabeza en su brazo. Echó rápido una mirada para ver si alguien había visto lo que había pasado y, al ver que todos seguían todavía fuera para descubrir el misterio de la canción, empezó a reanimar a Melissa, que se había desmayado, con cachetes suaves en la cara. Se le ocurrió buscar alcohol en su mochila, empapó un trozo de prenda y se lo pasó por delante de la nariz. El truco con alcohol pareció haber funcionado. Melissa inhaló una gran bocanada de aire y empezó a abrir gradualmente los ojos como recién despertada de un profundo sueño. Al ver que estaba en los brazos de Martín, lo miró perdida intentando entender
qué estaba pasando. Poco a poco empezó a recordar qué estaba haciendo hasta que... ¡Casi me matas, cabrón! Empezó Melissa a gritar, echando fuego de furia por los ojos, cuando Martín rápidamente le tapó la boca con una mano y la inmovilizó contra su pecho con el otro brazo, susurrándole al oído. Ya has visto de lo que soy capaz. Si quieres seguir con vida, te aconsejo que te tranquilices y que dejes de llamarme para cualquier cosa que necesites. Obviamente, no quiero que Alice se entere de lo que hubo entre nosotros y otros aspectos de mi vida que tú conoces. Para que nadie les viese así, Martín apartó lentamente la mano que tapaba la boca de Melissa y al ver que se quedaba callada y no armaba un escándalo, también le soltó el cuerpo, dejándola que se acomodase en su cama improvisada. Melissa se había quedado callada, mirándolo con miedo y odio al mismo tiempo. Sabía que estaba loco, pero no tanto. No olvides que yo también sé cosas de ti que no quisieras que los otros se enterasen. Continuó Martín susurrándole al oído, más calmado y con una sonrisa fingida por si alguien los viera hablando. Los dos sabemos que este cuerpazo que luces vestida no es lo mismo cuando te quitas toda la ropa y los corsés de marca. También sabemos que eres tan grande que lo único que te pueden llenar es esa preciosa boca, que, por cierto, es lo único para lo que vales. Lo haces tan bien que hasta que Alice aprenda a hacer esto, puede que te la preste de vez en cuando para que me lleves al cielo. Dejándole las cosas claras a Melissa, Martín quiso volver con Alice. Al ver que no estaba, se acercó al grupo formado en la entrada de la cueva, esperando encontrarla ahí. ¿Y Alice?, preguntó Martín intrigado al ver que ahí tampoco estaba. «Está dentro, porque por aquí no pasó», le aseguró Jennifer, que estaba ahí desde el principio de la reunión. Como otra salida no había, Martín decidió ir a buscarla más al fondo de la cueva. Llegando hasta el sitio donde estuvo sentado con Alice, se dio cuenta de que la antorcha que estaba colgada ahí ya no estaba. Mirando hacia donde se encontraba Melissa, observó que Chris tampoco estaba. Empezaba a ponerse nervioso. Si no había salido ni estaba dentro, ¿dónde demonios podía estar Alice? ¿Habría otra salida? «Melissa, ¿duermes?», le preguntó Martín zarandeándole el hombro para despertarla. «Estaba a punto», contestó Melissa con los ojos cerrados. «Ahora, ¿qué pasa?». «¿Dónde está Chris? Antes lo había visto contigo». «¿Y cómo quieres que lo sepa si se fue en cuanto te acercaste a hablar conmigo?» «¿A dónde ha ido?», continuó Martín poniéndose más furioso. «No lo sé. Estuve muy ocupada desmayándome mientras tú me apretabas el cuello, dejándome casi muerta», le contestó Melissa con ironía. Martín no insistió más. Le quedaba claro que Melissa no sabía nada. Volvió a su sitio y buscó una linterna en su mochila. Tenía que encontrar a Alice, pero ya. No podía arriesgarse a que se quedase mucho tiempo a solas con Chris. Echó rápidamente una ojeada con la linterna a la cueva
que no era muy profunda, y viendo que no había ninguna otra salida, se reunió rápidamente con los que estaban en la entrada para alertarlos de lo ocurrido. ¿Cómo que Alice y Chris han desaparecido?, gritó Brian incrédulo. Aquí con nosotros no han estado, ni han pasado, le aseguraron Shawnee y Jessie, que estuvieron ahí pendientes de todo lo que estaba pasando sin perder detalle. Tienen que estar dentro, añadió Sharon, intentando mantener la calma. Sí, tenían que estar dentro, la aprobó Martín irónico, obviamente furioso. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos vamos o no?, intervino Roberto desconcertado. Dame un minuto para pensar, pidió Brian agobiado. ¿Ir a dónde?, preguntó Martín confuso. ¿Te acuerdas la canción que oímos antes?, Martín afirmó con la cabeza. Ocean tuvo la genial idea de que podía provenir de una casa, así que se subió a un árbol para ver si veía las luces de una casa o algún indicio. Así fue como vio que no muy lejos de aquí hay unas luces y decidimos enseguida formar un equipo que vaya a averiguar de dónde provienen. Pues, ¿qué habéis decidido?, interrumpió Martín a Brian para no perder más tiempo. Que vayan Shawnee y Ocean junto a Roberto a inspeccionar la zona, mientras el resto nos quedamos aquí, juntos, esperándoles con noticias. De tener suerte y encontrar una casa, volverían a por nosotros y nos iríamos todos ahí. No podemos arriesgarnos a salir ahora todos sin saber qué podemos encontrar, le informó Brian. Ok, pues que vayan, ordenó Martín sin perder más tiempo. Aquí ya somos suficientes para buscar a Alice y a Chris. Antes de partir hacia lo desconocido, los chicos designados para aquella misión se abrigaron bien y le prestaron un chándal a Roberto. Shawnee y Ocean cogieron cada uno un cuchillo que guardaron en sus mangas y una linterna para cada uno. Cuando los chicos ya habían partido a inspeccionar la zona, Martín y el resto del grupo se pusieron a investigar la cueva centímetro a centímetro. Esto se me hace muy raro, dijo Brian rascándose la cabeza frustrado. No hay señales de lucha, rastros de sangre, una trampilla secreta, otra salida, nada. Sus cosas siguen ahí, en su sitio, completó Martín. No se llevó nada, así que no tenía intención de ir a ninguna parte. Pero la antorcha desapareció. Debe de significar algo. Todos se miraban unos a otros callados. No entendían cómo habían podido desaparecer sin rastro alguno dos personas adultas en un sitio cerrado. Melissa dormía profundamente en su cama improvisada. Foxy vigilaba nerviosa la entrada a la cueva. A nadie se le ocurría nada más. Habían cachado la cueva palmo a palmo sin encontrar ninguna pista. Sabían que ninguno de los dos había salido de la cueva, pero tampoco estaban dentro. Algo había pasado, pero les era imposible saber qué. Alice y Chris acabaron en el suelo de tierra, uno encima del otro. ¡Quítate de encima!, le gritó Alice furiosa a Chris. Discúlpame, Alice, bien sabes que no fue mi intención. ¿Te quitas ya?, insistió Alice al ver que Chris seguía hablando sin ninguna intención de apartarse. Parando de hablar, Chris se levantó rápido y la agarró de la mano para ayudarla a levantarse a ella también. ¿Tienes un mechero?, preguntó Chris palpando sus bolsillos en busca de uno. ¿Te entraron ganas de fumar ahora?, se extrañó Alice. No, ¿qué va? Es para encender la antorcha. Tropecé con ella al levantarme
y quería encenderla, pero... No busques más, ya encontré el mío. Al encender la antorcha, los dos se quedaron callados, mirando a su alrededor para ver dónde estaban. Todas las paredes y el techo eran de tierra, pero no parecía ser una cueva, sino un cuarto hecho por un ser humano, un cuarto subterráneo. Al seguir caminando, vieron que había otro túnel. Por lo menos tenían la posibilidad de salir de ahí. Para que no les pasara lo mismo que antes y cayeran más abajo, Chris primero iluminó el camino con la antorcha, asegurándose de que estaba llano y no hacia abajo. Caminaron así unos 20 minutos, callados, atentos a cada paso que daban. No había ningún peligro evidente, pero tenían una sensación extraña. Les inquietaba. De manera imprevista, llegaron a otra sala de tierra, no tan grande como la anterior, pero bastante ancha. Iluminando las paredes con la antorcha en busca de una salida, el corazón se les encogió al ver que no había ninguna. Si no me hubieras perseguido, ahora no estaríamos en esta situación, le reprochó Alice enfadada. Si no hubieras intentado huir de mí, tampoco, le replicó Chris a su vez. Palpando el suelo en busca de un indicio o algo, Alice empezó a interrogar a Chris. ¿Y por qué me perseguías? ¿Qué querías de mí? ¿Dónde habéis estado tú y Martín desaparecidos durante tantas horas? Soltó Chris la sorprendente pregunta que Alice no se esperaba para nada. ¿Y a ti qué más te da? Lo importante es que nos volvimos a encontrar sanos y salvos. Evadió Alice aquella pregunta bastante impertinente en su opinión. Pero... ¿ha pasado algo entre vosotros? Continuó Chris con su interrogatorio, mirándola atentamente para ver su reacción. «Chris», empezó Alice, parando de estudiar el suelo y mirándolo a los ojos. «Solo porque eres el hermano de mi novio no te mando a la mierda. ¿Cómo puedes preguntarme algo así?» «Te he notado cambiada cuando volvisteis a aparecer cogidos de la mano. Vi algo en tu mirada que me dice, ¡y dale!», le interrumpió Alice furiosa. «Que no es asunto tuyo, punto». «Alice, no debiste perdonarle. Vas a sufrir mucho con esta relación». Alice, harta de seguir con esto, se levantó del suelo abandonando su búsqueda y decidió enfrentarse a él cara a cara, mirándolo a los ojos con una mirada que echaba fuego. «Chris, déjalo ya. Ya no tiene sentido que sigas. No me interesa su pasado o cómo fue con otra. Ninguna relación se puede comparar con otra». Viendo que no había manera de hacerla callar y escuchar, Chris la cogió por sorpresa de la cintura y la pegó a la pared. Le rodeó la cintura con una mano y con la otra le agarró el cuello con fuerza para poder besarla apasionadamente sin que se le escapase. Aunque Chris no era tan fuerte como su hermano, por más que forcejeaba, Alice no conseguía librarse de su captor. No se esperaba esto de él, y la pilló con la guardia baja. La sorpresa le quitó todas las fuerzas. Intentando gritar, solo consiguió facilitarle a él poder besarla como siempre había soñado, encontrando su lengua con la suya, entrelazándose en una guerra acompañada por gemidos y gritos ahogados. Solo quiso besarla, pero al sentirla tan pegada a él, aplastándole el pecho con sus senos duros como los de una virgen, el deseo le inundó todo el cuerpo, haciéndole perder el control por completo. Con un movimiento brusco, la tumbó al suelo y sin darle tiempo a reaccionar, ya estaba encima de ella, entre sus piernas entreabiertas, buscando con una mano la manera de desatarle el cordón de los pantalones. Su boca seguía teniendo atrapada la de ella, que no conseguía escapar, aturdida por el susto.
Mientras las fuerzas de Alice disminuían, las de Chris aumentaban, enloquecido por el deseo contenido durante tantos meses y despertado ahora, sin preaviso, como una bestia hambrienta. Consiguió tocarla con sus dedos, allí, en aquel sitio caliente y húmedo. Sintiendo sus dedos tocándola ahí, Alice enloqueció de furia y desesperación y decidió morderle la lengua para soltarla. «Chris, suéltame. Fui suya. Hicimos el amor», gritó Alice al librarse la boca. Sintiendo aquel dolor en la lengua, Chris dejó de tocarla y, para que no siguiera contándole lo que no quería oír, le tapó la boca con una mano. «Por favor, cállate. No sigas», le imploró Chris, más aturdido por el dolor de su alma que por el de la lengua. Alice, aprovechando el bajón de Chris, empezó a buscar desesperada, palpando el suelo, una piedra o algo que la ayudase a apartarlo de ahí. Sintió algo. Le pareció un trozo muy duro de metal en la tierra que cubría el suelo, y al querer cogerlo, lo levantó y solo oyó un chirrido parecido al de una puerta antes de precipitarse al vacío. El viento no había cesado ni un poquito, pero esto no les impidió a los tres valientes, Shawnee, Ocean y Roberto, que siguieran caminando con la esperanza de que encontraran un lugar más seguro y confortable donde pernoctar tranquilos. Según las indicaciones de Ocean, las luces que vio desde el árbol estaban a unos 15-20 minutos andando. Teniendo que recorrer un buen tramo por aquel sitio repleto de peligros a cualquier paso, Roberto decidió liderar la marcha, yendo él primero, para asegurarse de que a ninguno le pasara nada. Ocean y Shawnee le seguían muy de cerca, alumbrando la caminata con las linternas en todas las direcciones, atentos a cualquier detalle, movimiento o sonido. Sabían que un momento de descuido podía costarles la vida. Shawnee envidiaba a aquel joven desconocido por el modo en que hizo su aparición, pero al mismo tiempo le estaba muy agradecido por salvar a su amigo de una muerte segura. No le gustaba reconocerlo, pero cada vez que recordaba aquel momento se le ponían los pelos de punta. Justo por aquel motivo decidió ir tan pegado a aquel joven misterioso. Sabía que solo a su lado estaba a salvo. Ocean, en comparación con Shawnee, no tenía los mismos sentimientos para aquel Roberto. Aunque a primera vista parecía un joven tranquilo, en su sitio, si le mirabas más atento el rostro, podías observar la maldad que habitaba en él, bien escondida por su cara inexpresiva. Aquello inquietaba a Ocean, y por eso prefería mantener una cierta distancia entre él y aquel héroe. Consideraba que era mejor así que confiar su vida a las manos de un desconocido que, apenas aceptado en el grupo, ya estaba mirando con lujuria a Alice. El hecho de que Alice tuviera novio no parecía importarle en absoluto, y eso fue lo que alertó a Ocean sobre el carácter de aquel individuo. Roberto caminaba muy seguro de sí mismo. Confiaba en sus instintos y su gran capacidad de reacción. Desde pequeño desarrolló aquellas capacidades cuando iba vagando solo por los bosques cazando animales salvajes. Le gustaba matar animales. Sentía un placer parecido a la culminación de un acto sexual. Empezó con sus gatos y luego continuó con los perros de los vecinos. Pero al existir el peligro de ser descubierto, levantando sospechas con la desaparición de los animales, decidió cambiar el territorio de caza, los bosques. Pero la verdad que este bosque no se parecía nada a los anteriores por donde él había pasado. Aquí, la oscuridad era tan densa
que casi no se veía nada. El cielo era completamente negro. El tiempo cambiaba de repente y muy a menudo. Los animales salvajes eran muy distintos a todos los que él había visto hasta entonces. Los sonidos del ulular del viento, mezclados con los aullidos de lobos o lo que fueran, daban la impresión de que estaban en el mismísimo infierno. Todo era muy siniestro en ese entorno. No le daba miedo, pero sí que le daba mala espina. Lo único bueno que le había pasado en aquel bosque fue conocer a Alice. Aquella dulzura de chica. Se le veía tan inocente, tan guapa, tan sensual e inconsciente de su sex appeal. Ojalá Ocean estuviera en lo cierto y encontraran una casa. Allí tenía una oportunidad de conquistarla o, de cualquier manera, hacerla suya. Una luz justo delante de ellos interrumpió bruscamente los pensamientos de Roberto y los otros. Los tres pusieron caras de asombro e incredulidad al mismo tiempo. Ocean miró el reloj y vio que habían pasado 20 minutos desde que se separaron del grupo. Según sus cálculos, tenían que estar justo en el sitio donde había visto luz desde aquel árbol. Los tres se pararon. Se miraron y, sin mediar palabra, se pusieron de acuerdo en acercarse despacio y con mucha cautela a aquel sitio de donde provenía la luz. Los árboles tapaban la vista y no podían ver todavía si provenía de una casa u otra cosa. Decidieron estar en alerta por si acaso. Cuanto más se acercaban al lugar, más claro lo tenían. Hasta la expresión de sus caras cambió. Por más increíble que pareciera, allí estaba. No era una casa, sino